Somos Tangente, mi nombre es Luis Miguel Reyes, estoy aquí con Javier Soria y Edgar Ortiz. ¿Cómo están, mucha? ¿Qué tal? Muy bien. Tranquilos. ¿Todo bien? Bien, ven. Hoy tenemos encuesta, así que vamos a hablar un poco sobre los datos que tenemos ya empezando creo que hoy sí empezando ya la campaña de segunda vuelta en su punto más álgido. Faltan 2 semanas para la segunda vuelta y vamos con todo. Así que vamos a hablar de esto. Pero antes de eso quiero recordarles, contarles que tenemos un nuevo patrocinador. Estamos contentos ya. Productos Himalaya está con nosotros con su producto Parismart. ¿No te acuerdas de Parismart? Ah, me recuerdo. Ajá, Es usuario, es Los usuario. videos sí. lo tengo muy en mente. Sí, ajá, no, era un producto que viene desde los tiempos Sí. de Fíjese Qué con nosotros ahí dando un apoyo importante para este proyecto nuevo. Deja eso para el hígado. Para el Claro, hígado, ajá. hombre. Sí. Parismart es un protector hepático que te ayuda a que no te dé goma, básicamente. Te lo tomas el sábado en la noche y amaneces el domingo tranquilo, sin esos problemas, dolor de O el cabeza, viernes en la demás. noche también, ¿no? El viernes o Antes jueves, sí, pues. sí. Puede ser miércoles también, no pasa nada. No estamos Sí. juzgando. No. No, Pero pero bueno. hay que maximizar cómo tomarlo, hay Ajá. que saber, ¿verdad? Tiene que ser un poquito antes, ideal si es con el primer trago que te lo tomas para que funcione realmente. O sea, si no, no te protege o sea, igual. tenés aquí. De una, sí, Ok, sí, ok. sí. Habla- Y entonces ya te aligera la carga, ¿verdad? Qué bien. Tampoco es para que o sea, le agarren así. sin No, medida. tranquilos, No, tranquilos. sí. Ajá. Pero Solo para es- amanecer tranquilos al día siguiente Sí. y poder estar... No, decreto 9097, consumo Sí. responsable, Sí. pero ya sabemos que si alguna vez hay exceso de copas, Parismart Sí, es una exacto. excelente alternativa. Pero bueno, gracias entonces ahí Parismart, bienvenidos a este proyecto de Tangente y entrémosle mucha. Primero, yo quiero hablar un poco sobre el elefante en el cuarto, que es las encuestas. Ya nadie cree en las encuestas, dice la gente por ahí. Han fallado, Prodatos y Prensa Libre quedaron mal en la primera vuelta, pero ahí te quiero preguntar a vos, Edgar, porque vos hiciste un análisis de cómo quedó realmente Prodatos en la primera vuelta. Contanos un poco del tema, porque creo que sí es interesante hablar de eso. Bueno, yo creo que va a haber que dedicarle una buena porción a hablar de las encuestas, sin entrar tampoco a los detalles tan aburridos que a la gente no le interesan, pero vamos a ver. Las encuestas te dicen lo que te dicen y no te dicen lo que no te dicen. Suena así como tonto, pero es cierto. Es una foto de un momento Eso en respuesta a un cuestionamiento y hay que tomar nota de que, por ejemplo, la de Prodatos, que ha sido una encuesta históricamente muy precisa, realmente tiene dos anomalías, ¿no? Es decir, las encuestas tienen un margen de error dentro del cual era de 2,8 en el caso de Prodatos. Y si ustedes ven la encuesta de Prodatos, hay que hacer un pequeño ajuste por la forma en que se contabiliza. Pero si ustedes agarran la encuesta de Prodatos y ven el resultado del 25 de junio, realmente hay 2 candidatos que están muy afuera del margen de error. El primero es Bernardo Arévalo, que saca 9,2% más de votos, 9,2 puntos porcentuales, perdón, más de votos de lo que la encuesta pudo prever, o sea, fuera del margen de error. Y luego Edmond Mulet, que está como 5 puntos abajo, ¿sí? ¿Qué te está diciendo eso? Bueno, probablemente hay una caída de Mulet en los días posteriores a la medición. Además, la medición había terminado el 14 de junio, o sea, 11 días antes de la elección, con lo cual quizás no logró capturar esa caída que ya traía Edmond Mulet y tampoco supo capturar el ascenso de Bernardo Arévalo. Pero digamos que esto no es algo, yo diría, inusual, porque hay que recordar también que como te digo, dos fallos te están diciendo algo. Si tuvieras el resto de los ítems que midió Prodatos, realmente le acierta hasta los nulos y blancos. No, los nulos no. Si sumas nulos y blancos, porque yo creo que hay una confusión. Sí, porque la gente en la encuesta te decía que no estaba muy segura que era nulo y que era blanco. Entonces, si los sumaras nulos y blancos, te da 25 puntos, que es más o menos lo que salió en la elección. Ahora, si lo sacaras aislado, nulo, blanco, no. Pero si los acumulas, yo lo sumo porque creo que al final es más o menos lo mismo. Hay gente que cree que votando blanco vota nulo, gente que vota... Bueno, si los sumaras incluso te pegan, si los desagregas ya no. Pero te pegan casi todos los ítems, entonces yo creo que no fue un mal ejercicio. Lo que yo destacaría es todas las encuestas que hubo, además de Prodatos, ninguna tampoco acertó. Y eso es un fenómeno, entonces, no de la encuesta, sino del ambiente que estábamos viviendo. Yo creo que ese es el tema. Elección volátil. Yo no quisiera haber sido Prodatos en ese caso porque no solo era una elección muy volátil, difícil de cantar, pasaron cosas de cuando ellos cortan campo. Me recuerdo perfectamente que era del 9 al 14 el campo que te reporta en la ficha técnica. La elección es el día 25. Estás hablando de que el punto más fresco de datos era 9 días.
pasó de todo, el punto más viejo 9 días, son 2 semanas en una elección tan volátil, donde vimos a Manuel Villacorta, también yo lo metería entre los errores porque tiene una trayectoria ascendente, y aunque queda muy cerca de la encuesta, dentro del margen de error, bajó de lo que estaba medido, pero comete errores en políticos. Comete virajes bruscos que digamos que alienan a su... El desprecio que le hizo a Semilla, a Bernardo, en este caso. Y uno puede decir precisamente que la traslación en ese caso de votos, de gente que estaba volteando a ver a Villacorta, se dan con Bernardo. Edmond Mulet se intensificó la campaña en contra de él de Carlos Pineda, cuya Carlos Pineda se le va alargada sombra se proyectaba sobre las elecciones. Un Mulet que también cometió errores tanto en tono de su campaña, como un Mulet que nunca supo diferenciarse en algo tan volátil como lo que estaba pasando en la primera vuelta, y termina agrupado entre ese rechazo, digamos, al sistema. Entonces, yo comparto eso y creo que sí es bueno hablar que era una elección difícil de cantar. Era el último data point fiable que tenemos. Sid Gallup decide guardarse, creo que sabiamente, hacer encuestas. No sabemos si él se la pagó, pero recuérdense que hubo una encuesta en los días en que se estaba por definir la salida de Pineda. Sí, y es lo último que tenemos de Sid Gallup, y creo que fue inteligente parte de ellos. No sabemos si alguien más de todas maneras se las pagó y todo, pero le salva esto, porque son las 2 encuestas históricamente fiables. Y qué bueno que traes ese tema, porque precisamente hoy vamos a hablar de una encuesta hecha por la empresa de Sid Gallup, encargada por la Fundación Libertad y Desarrollo, porque mucha gente está diciendo eso, ¿verdad? Vean la encuesta de Sid Gallup, cómo sale de equivocada respecto al resultado de la elección, pero no tiene sentido. Es una encuesta de mayo, ¿verdad? Yo creo que es importante la cultura en este caso, tenerla, sobre todo para los que miran Tangente. Es un público que sí tiene que tener más sofisticación. Vemos ahí argumentos idiotas que saca el Net Center pero ¿por qué la muestra es tan pequeña? Porque solo 1,200 encuestados en una encuesta nacional. Bueno, eso está bien, es una pregunta válida. Sí, es una pregunta válida si no tienes mínima idea. Pero no si sos un formador de opinión. Entonces, no hay problema en hacer esa pregunta o dudar si es una persona que no es versada en estadística, pero usted que es ingeniero nos puede explicar. Usted que es progre. Dijo usted que es ingeniero. No lo digo en broma, en serio. No, sí. Vos que todos aquí el más versado en estadística de los tres. Pues eso, tenemos una poca cultura de datos. O sea, creo que incluso habría que revisar en el pensum. Una de las cosas que proponen ahora en la revolución de información que se traslada de la educación es precisamente cómo entender datos estadísticos. No lo tenemos esa cultura, no tenemos una idea, por ejemplo, de hacer inferencias bayesianas y hacer razonamientos de ese tipo, o precisamente llevarlo a estadísticas, ¿verdad? O sea, para poder saber cómo se relacionan algunas variables dentro de sí que pueden afectar, cómo lo que yo sé en el futuro afecta cómo yo miraba antes, y poder regresar y hacer nuevas iteraciones. Pero dicho sea eso, básicamente sí es válido y está comprobado, científicamente comprobado, que si entendés fundamentalmente cómo está compuesta una sociedad en cuanto a sus grupos etarios, en cuanto a sus etnias, en cuanto a los núcleos de población, dónde están y la densidad de la misma, bueno, ya dijimos lo étnico, ya dijimos esto, puedes hacer un muestreo con esa información que te refleje ese universo. Y es toda una técnica y es a caballo entre ciencia y arte sacar una buena muestra. Creo que precisamente el conocimiento que exhiben firmas como Sid Gallup y como ProDatos es conocer bien Guatemala, conocer además cómo está cambiando Guatemala, o sea, cómo se está urbanizando, los patrones de voto para tener una idea de dónde está el padrón también, ajustar a padrón, que fue una de las cosas que hizo ProDatos entre las 2 mediciones que tuvo de primera vuelta. Tuvimos aquí a Carlos Mendoza, que recuerdan en un programa donde habló precisamente del tema. Que no era censo, sino que había que ser a padrón. Sobre el tema. Entonces sí hay una discusión técnica importante alrededor del tema. Y uno puede, después de eso, puede calcular. Hay fórmulas para calcular cuánto es, con qué margen de confianza querés la encuesta, sacar una muestra. Obviamente hay retornos decrecientes. Pasado un umbral, es muy costoso porque tendrías que sacar muchas muestras para cerrar la incertidumbre muy poco. Si tenés un 2.8%, llevarlo, por ejemplo, a un 1.5 o 1%, significa encuestar un montón más de personas, que es muy oneroso, caro, da tiempo, y lo que te está permitiendo encerrar la incertidumbre es muy poco. Entonces, hay un sweet spot que es costo efectivo para poder hacer encuesta rápido. Y este es el último punto, y es lo que decía Edgar. Una encuesta es una fotografía del momento. Lo bueno sería tener varias para tener data points
que te digan la trayectoria, la tendencia, cómo va de cada uno de los candidatos. Que países con cultura política un poco más desarrollada hacen encuestas no solo en tiempo electoral, sino todo el tiempo. Bueno, el de Daily de hoy era Nate Cohn, ¿verdad? Que es uno de los gurús de datos y de sondeos políticos, comentando precisamente una última buena encuesta hecha por New York Times, en este caso, sobre cómo va Estados Unidos, tanto cómo sería los que intuimos que van a ser los candidatos de uno y otro de los dos partidos grandes, como dentro de las primarias. Y para ellos es mucho más fácil porque tienen esa costumbre y el público también está acostumbrado a verlo y entiende, aunque haya fallos, que son una fotografía del momento. Pero es importante recordar eso, por lo que decíamos de qué tan fresca era la data en ese momento que se estaba viendo una elección, además muy volátil. Entonces, por eso sí importa y es bueno tener encuestas de la misma casa, hecha con la misma metodología, para poder saber cómo va la tendencia de unos y otros. Y dicho esto, sí hay un problema estructural en que las encuestas en los países tienen un problema de medir, tienen una incertidumbre más grande que antes y no se sabe todavía explicar bien qué es. Si hay casos de votos vergonzantes, algunos dicen que sí lo hay, que no lo hay. Cambios demográficos, el cambio cómo la gente consume información es muy importante, porque ahora una de las cosas que podés meter en las variables para hacer tu muestreo es cómo la gente consume información, tener idea cómo es el gran público que la consume y que eso también lo metas a la hora de hacer un muestreo, porque hay cámaras de eco, hay burbujas de información y eso es muy peligroso en este momento y también te puede generar mucho ruido en las encuestas. Y hay metodologías además en esos países donde hay una plétora de encuestas donde puedes normalizar y puedes agarrar encuestas fiables o puedes ponderarlas de acuerdo a qué tan fiables son. Esa es, por ejemplo, la metodología que hace 538 y Nate Silver. También la hace G. Elliot Morris con The Economist y agregan las encuestas de acuerdo a su calidad y qué tan frescas son para poder normalizar y que el error se vaya perdiendo. Y la volatilidad creo que es importante mencionarla porque, a ver, pongamos ejemplos recientes de elecciones en América Latina, donde las encuestas han fallado. La última que recuerdo es Costa Rica. Rodrigo Chávez, nadie sabía quién era. Un burócrata del Banco Mundial que llega a la presidencia con una carta interesante. No lo medían, pero bueno, es que todos tenían 8, 6, 10, bueno, tenías una volatilidad tan grande y una carrera de enanos. Entonces, no te sorprenda que si alguien agarra tracción en una semana, pues la encuesta no lo captura. Y que teníamos aquí una carrera de enanos. Y lo mismo era aquí, una carrera de enanos. Y si quieren ver otro ejemplo parecido, Perú 2021. Sí, cuando sale Pedro Castillo. Es lo mismo, tenías a George Forsyth, tenías digamos, a Hernando de Soto y un pelotón así enanos que de repente llegan y bueno, resulta que ninguno convence y aparece Pedro Castillo. Entonces, y despunta tarde en la carrera y se cuela. O sea, se había podido colar otro y él es el que se cuela. Estos fenómenos no son nuevos, no son solo de Guatemala, ¿verdad? Ha pasado y lo hemos visto en las elecciones recientes, ¿verdad? Pero hablando un poco de eso, quiero recordarles de nuestro otro patrocinador, que es Librerías Piedra Santa, ¿verdad? Editorial Piedra Santa. Que tiene 3 tiendas en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Voy a leerlo porque no me recuerdo zona nunca, 1, pero quinta calle. En la quinta calle de la zona 1, en la 11 calle de la zona 1 y en Géminis 10. Pueden ahí encontrar una variedad de libros hablando del tema. Vos compraste la de Géminis, por lo visto. En la de Géminis es la yo tengo la de la ¿verdad? quinta calle porque la tenés cerca. más cerca. No, pero encuentran una gran variedad de libros sobre Guatemala, ¿verdad? Libros, temas de historia y demás que están muy interesantes. Así que los invitamos a visitar Librerías Piedra Santa para encontrar ahí, educarse en estos temas y otros que hay por ahí. Así que gracias. Pero quiero pasar ya a que hablemos un poco sobre el tema que nos traía hoy, que es la encuesta que se presentó ayer. De nuevo, ya lo hablamos, pero una encuesta que tiene una muestra entre 1.204 y 1.250 entrevistados. Para un margen de error. Margen de nivel de confianza fue de 95%, un margen de error de más o menos 2.8, que es lo usual en este tipo de instrumentos. Pero quería preguntarles qué les llamó la atención, así para calentar un poco el tema, sobre la encuesta. Algunos datos que sean interesantes, además del dato del que todos están hablando, ¿verdad? Que es... Tal vez comencemos por eso, de voto. ¿verdad? Sacamos eso del... Sí, con diferentes metodologías, habían algunos datos, incluso algunos que podrían haber sido de la misma metodología y firma, por confirmar. Se tenía más o menos la idea que por ahí iba a estar la encuesta. Creo que a los que estamos analizando y continuamente pues, preocupados viendo cómo va el tema del país, no nos tomó por sorpresa el resultado de la encuesta. Número 1. 2, porque también anticipábamos estructuralmente, Sandra Torres sigue siendo la misma Sandra Torres que ha competido en los últimos 2 balotajes. Y es la misma candidata, fundamentalmente. Incluso podíamos ver su decrecimiento de
elección anterior a esta. Así que sabíamos que por ahí iba a estar. ¿Qué quiero decir con eso? El voto de Jimmy Morales, por ejemplo, como terminó siendo en segunda vuelta, el de Alejandro Yamatei, como terminó siendo en segunda vuelta, o como fueron en primera, tienen más correlación como fue el voto de Arévalo, en este caso, en la primera vuelta, a lo que fue, por ejemplo, el voto de Meme Conde ahora. Exacto. O sea, porque era un voto de posicionamiento, era un voto por algo nuevo, algo diferente, o un voto de rechazo, pero estructuralmente es un voto de posicionamiento político, no un voto clientelar. Entonces creo que por ahí iba y el resultado no nos toma de sorpresa a los que estábamos poniéndole atención a cómo salió la primera vuelta y qué tipo de candidatos Y tenemos. Jimmy, otro fenómeno que también, ¿verdad? Pega un brinco Otra carrera. interesante, Sí. ¿verdad? Otra carrera interesante en eso. Sí. ¿Vos, Edgar, qué te llama la atención? Bueno, el resultado global no tanto, ¿verdad? Por Ajá. lo que decíamos, pero me llama la atención un elemento. La pregunta de, ¿cree usted que la democracia está en riesgo? Sí. 73 o 75, no recuerdo, pero bueno, arriba del 70. Una mayoría. 73. 73, bueno, clarísima mayoría. Entonces, me sorprende porque yo pensaba que todas las acciones del Ministerio Público, el intento de cancelación de Semilla y demás, habían sido como discusiones muy pequeñas, ¿no? Y resulta que no. O sea, resulta que hay una conciencia plena del problema que se armó. Luego se pregunta concretamente por el intento de cancelar el partido. De nuevo, una mayoría importante te dice en desacuerdo. Y esa variable me parece a mí que refleja positivamente una reacción ciudadana ante un atropello grande. Sobre todo porque venimos de retroceso democrático lento. Y parecía que a nadie le importaba, que aquí se perdían los pesos y contrapesos y que la cosa venía casi como en tendencia de aplanadora. Y la gente te dice, no me parece lo que está pasando. No es fácil de entender, porque yo sé que, bueno, yo mismo hago hilitos y cosas porque la gente no... Edgar tiene no que termina. explicarnos constantemente qué está pasando porque cuesta entenderlo. Pero Del huizache al castellano. Ajá, pero y en ese, ahí tal vez hay un dato que sí yo veía preocupante. Vos diste una explicación el otro día que era, le preguntaban a la gente si el Ministerio Público actuaba en forma correcta, ¿verdad? Y el 41% te decía que sí, ¿verdad? Y un 40 y pico por ciento también te decía que no, ¿verdad? O sea, ahí sí ves, digamos, una opinión dividida, pero Es por el frame de la el pregunta. tema. También. Porque la pregunta Es que te dice, ¿usted está de acuerdo con la investigación? Ajá. Bueno, Yo habría contestado que sí. yo también. Digo, bueno, sí, tiene que investigar. cosa es Que cómo. se investigue. Ajá. Ujú. Ajá, eso Sí. es. Por eso es importante en las encuestas, ahorita que estamos hablando de encuestas en término general también, que el cuestionario es importante, porque el cuestionario puede estar sesgado. Hay todo un arte para hacer la pregunta de la forma más aséptica y medir verdaderamente opinión sin sesgarla. Y creo que lo que está reflejando esa pregunta en ese caso sí es que tenemos que quitarnos el sesgo de si el Ministerio Público está actuando bien o mal y que tenemos que tenerla como está bien que investiguen a Semilla. Ajá, de y forma aséptica, ¿verdad? O sea, Sí. de forma... Ahora, eso contrasta con el otro dato, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo con que se elimine el partido? La gente Ahí dice sí, no. la No. gente no. 67% dice no. 60 Contundente. y algo por ciento. 67% dice no, ¿verdad? Ahí es contundente. Porque creo que se dan cuenta que está bien que investigue, pero se están viendo todas las anomalías en la investigación, ¿verdad? Hay una que creo que es importante remarcar ahora que decías que nos sorprendió. Definitivamente esa sorprendía. La otra que me sorprendió, que no era una pregunta necesariamente del proceso político y las elecciones en este caso, era cómo consume la gente su información. Esa me sorprendió y me pone feliz. Esa que es la otra. exactamente. El resultado me pone, Y de veras, me pone contento. Es sí. que ese es el punto. O sea, realmente nosotros, que muchas gracias por la audiencia, de veras, el podcast está siendo un éxito, lo estábamos comentando, la verdad es que la respuesta ha sido muy, muy buena, incluso mejor de lo que anticipábamos. Ayuda obviamente la época electoral, pero va de la mano de eso. Nosotros nos invitan a salir de la radio. Amablemente. Y nos Amablemente. hicieron un favor. Sí. Realmente el impacto que tienen ahora este tipo de medios en este momento es más importante. Y demos los datos para que Por favor. la gente lo vea. Dice, ¿qué medio utiliza usted para informarse de noticias electorales? ¿Verdad? Sí está dentro del contexto del tema Sí, electoral, sí. pero ¿qué medio utiliza? Dicen 47% televisión. Todavía la televisión tiene ahí Sí. el pie en la Sí. puerta, ¿verdad? Pero va cayendo, ¿verdad? Esto es claro. Y luego redes sociales, 47%. Que eso es, digamos... Ahí estamos nosotros por ser un medio Sí, digital, claro, pero YouTube y también, digamos, los hilos de Twitter, también los TikToks, Claro. también todo eso, ¿verdad? Y luego radio, un 12%, ¿verdad? Conversación así cara a cara entre personas, 6%. Y periódico impreso, 6%. Ahí sí. Pero eso amarro con lo que decía Edgar de gente que sí está preocupada por
que se esté perdiendo la democracia o que, por lo menos, digamos, no sé si la democracia es en sí como está formulada la pregunta, pero en general uno lo que sí ve es que la gente, yo fui a votar, ¿qué está pasando? ¿Cómo que le están metiendo las manos a las cajas? Sí. Entonces... Y aquí también claramente por edad la cosa cambia muchísimo, ¿verdad? Mientras más jóvenes, pues obviamente van dejando los medios tradicionales, ahí la televisión va muriendo prácticamente y ya todo es redes sociales, ¿verdad? La gente consume en redes sociales. Podrías verlo desagregado, porque a mí lo interesante es también ver cómo se están abriendo las brechas. Guatemala en ese sentido creo que va un poquito atrás, porque si la pregunta la hicieras en España, en Estados Unidos, en Holanda, bueno, obviamente la transición digital fue mucho más rápida. Claro. Pero mira, por ejemplo, el bracket de 18 a 25 años. Sí. ¿Qué te dice redes sociales? ¿Cuánto? 66% redes sociales, 29% televisión. ¿Cuál fue el motor del voto de Semilla? Exacto, a eso voy. A eso voy. Y Carlos Pineda. No hay que olvidar a Carlos Pineda, claro, es que te está... El otro fenómeno. Parece poco, pero si nosotros comparásemos la elección 2019 y 2023, para mí son radicalmente distintas en ese sentido. Así es. O sea, que no se empadronaron 2 millones de jóvenes. De acuerdo. Pero es que tenés de todas formas unos 700,000 votantes nuevos, jóvenes, con otro perfil de consumo. Y vamos a 2015. Jimmy Morales, una figura que su popularidad la tiene en la televisión tradicional, en Canal 7, ¿verdad? Un programa por 15 años de comedia. Él se hace conocido, ¿verdad? Ya tenía el conocimiento para poder después ser el candidato que fue. Hoy no, ¿verdad? Hoy Carlos Pineda rompe totalmente. Carlos Pineda y también Semilla y Bernardo Arévalo rompen completamente ese esquema. Y un personaje, Carlos Pineda, que además atacaba a los medios tradicionales, que salía riéndose de ellos. No me invitan a sus debates, no importa. Yo me pongo aquí en mi live de TikTok y tengo, no sé, cuánta gente conectada, ¿verdad? Y por el otro lado, candidatos que optaron por los medios tradicionales como Mulet, Suri, etcétera, que no levantan. O sea, es un poco también en dos vías la ecuación. Y que miras incluso en la forma como se hacen campañas o los que se sienten grandes conocedores históricos de la política en Guatemala y que te decían incluso saliendo de esta primera vuelta, no vos, pero es que Bernardo no tiene la estructura partidaria, no tiene los alcaldes. Señores, es esto, o sea, dense cuenta que su mundo al cual ustedes pertenecen es como la canción de Dylan, o sea, por favor, o sea, si no pueden, si no entienden, quítense del camino. Claro. Tiene que ser así, o sea, no entienden de qué va esto todavía, y menos en una segunda vuelta, que seguramente lo vamos a ahondar después, la dinámica que se da en segunda vuelta, y que refuerza este tema donde lo clientelar está siendo mitigado y cada vez tiene menos espacio. Ahora, muchachos, yo les diría, está muriendo el viejo, tal vez, y ahí vos creo que vas a decir, está muriendo la vieja forma de hacer política. Sí, pero vamos a ver, no se olviden del Congreso. O sea, en el Congreso, si tuvieras el Congreso, a ver, el clientelismo paga, sí paga. Te da 80 y pico diputados. O sea, no es que no exista. Lo que pasa es que ya no vas a ganar elecciones así. Ya no vas a gobernar así. Ya no vas a ganar como mitad más uno. Lo que pasa es que tenemos que recordar que al final de cuentas, de Hunt lo que premia es gobernabilidad y la minoría más alta o las minorías más altas son sobreestimadas en la representación que tienen respecto a los votos. Entonces puedes llenar un congreso clientelarmente. Además, esas redes es donde tiene mayor conexión. Y alcaldes. El alcalde y el distrital, diputado distrital, con la gente, pero eso no sube a la papeleta. Pero ojo, ni siquiera es la fórmula, creo que son los distritos incluso, porque, por ejemplo, claro, si es una elección, aunque fuera mayoritaria, Semilla hubiese sacado igual 20 diputados, 25, o menos, incluso 15. Es que si yo gano en el distrito de Suchi, entonces gané 2. O sea, el problema es que a nivel local te va dando premios. Pero también la lógica de caciques, digamos, a mí me interesa entrar al Congreso, me interesa tener mi parcela aquí, tengo mi alcalde, y el presidencial, el poder que vaya como pueda. El poder, yo más que el clientelismo no muere, te diría que obviamente no muere todavía, porque sí, ¿verdad? Pero sí está en decadencia. Pero está en decadencia, eso está claro. No, lo que sí te dice la elección es que sigue siendo importante el poder local. Claro. O sea, eso sí. Pero ya no vas a ganar presidencias de esa forma. Y Sandra Torres yo creo que es como la representación viva de eso. De la vieja política, decís vos. Claro, porque ella tiene todas las virtudes de la vieja política. Todas. O sea, tiene estructura, tiene conocimiento, tiene penetración rural. Diría que ella es la vieja política. Bueno, pero por ella nació el término. Claro. No, pero realmente ella tiene, digamos, todo eso. Y Vamos lo tuvo. O sea, Vamos también de alguna forma compró, digamos, por lo menos el kit de la vieja política, ¿no? Compró alcaldes y tal. Y a ver. Y de hecho, los 200,000 votos que le quita Vamos a Sandra Torres, o sea, puede también ser. Son esos votos, a lo mejor. Un dato interesante.
que creo que no se ha comentado mucho, yo lo comentaba yo con un amigo. Si Meme Conde hubiese sacado tantos votos como vamos en lista nacional, lo hubiesen ganado Bernardo. Así es. O sea, es por enfocarte solo en la estructura. Sí. Si hubiesen tenido un candidato más presentable, menos cae mal. A lo mejor... Pero esto no es de ayer. O sea, los que abrían los ojos, creo que... A ver, Manuel Valdizón no es un genio, pero es un tipo listo. Hey. Manuel Valdizón en el 2015 tenía esa tesis. Y para él era claro, sale de una derrota relativamente ajustada con Otto Pérez. O sea, con claridad, pero digamos que un resultado que le indicaba al optimismo balanzado. Y su tesis era tener el montón de alcaldes que le acarrearan votos. Salió aquel audio incluso, ¿verdad? Filtrado donde decía, a mí mis alcaldes, si yo, ese alcalde me trajo votos, va a tener una llamada conmigo. El que no, ya sabe que no lo llamé, ya sabe por qué es. Y eventualmente perdió precisamente porque no se da esa traslación. Yo creo que ya en ese entonces debería haber habido una sofisticación que analizara eso y a partir de ese análisis lo trasladamos después al 2019, ya estábamos. O sea, nosotros veníamos hablando de esto hace rato, ya entendíamos estas dinámicas, sabíamos a dónde iba. Sandra Torres, el enano más grande en esta elección, pero no como se esperaba, en una decadencia al respecto. O sea, el modelo está en crisis y para mí, y con esto cierro el tema del clientelismo, es el que lo mejor lo ilustra es la capital. Sí. La capital no debería ser así de clientelar. Solo se entiende que sea así de clientelar porque es muy pobre. O sea, es una ciudad grande, pero es una ciudad pobre. La gente vive encima de una de otra. Debería en una ciudad no ser tan clientelar, pero es una ciudad pobre. O sea, el clientelismo prospera donde hay pobreza. Claro. Después está en decadencia. A la MUNI no le sirve por posicionamiento. Quiñones escondido en una piedra, no dio declaraciones, no iba a ningún debate. No fue nada. Y le alcanzó con las uñas. Y solo porque colapsa el tibio, que esta fue una elección de vomitar tibios, que vomita a canela el electorado, es que con las uñas... Estaba disperso el voto en contrario a la... Pero ¿quién arrasó en diputados distritales aquí? Mía. ¿Quién arrasó aquí con la presidencia? Fue Bernardo Arévalo, que saca más votos todavía que Samuel. ¿Quién habría dicho que eso iba a pasar? De los analistas. Pero bueno, a lo que voy con eso es, el voto no sube arriba de la papeleta como antes. Entonces, creo que está muy claro en ese sentido la dinámica y tiene mucho... con lo que nos está diciendo de la brecha de la huella digital y la cobertura, esas gráficas que están... Y ahora hablemos de esto en 4 años. O sea, como camina la tecnología, como con el cambio demográfico, en 4 años va a ser otra cosa completamente también. O sea, vamos a ver esta dinámica aún más fuerte, aún más metida, ¿verdad? Y luego estamos viendo que cada vez es más barato el plan de teléfono, cada vez es más barato tener TikTok, tener ¿Qué pasa si se confirma Facebook? que gana Bernardo y pensemos que aunque va a ser un camino muy accidentado, el tipo va a entregar después al siguiente electo la presidencia? Si eso pasa, el modelo que te alimenta lo clientelar, que es las alforjas de el presupuesto, uno presupone que con Bernardo eso va a cambiar también radicalmente. Los alcaldes no van a tener esa plata como la tenían antes. No te estoy diciendo que no va a tener nada, no te voy a decir que no hay, pero eso va a mitigar también, además de lo estructural que estamos discutiendo, de cómo se está urbanizando Guatemala y cómo la cobertura digital es mayor y cómo la gente, eso afecta a sus patrones de consumo de información, todo eso se va a... Y te meto otro elemento. Y te meto otro elemento, gobernar en el mundo digital. Que tenemos al maestro que es Bukele. O sea, Bukele es el maestro del gobierno... Desde Twitter. Ajá, desde Twitter. Era Donald Trump, pero digamos que a nivel de nosotros, Bukele, esa lógica, ¿cómo la puede aplicar Semilla? Sí. Porque es otra cosa, ¿verdad? Y tu público está ahí. O sea, vos sabés que tu público está ahí. ¿Cómo la manejas? Lo que pasa es que no solo... Yo creo que no... Bueno, sí, es eso. La verdad es que Bukele es el outlier en América Latina. Lo que ustedes están viendo en América Latina en general, que sería como lo comparable con nosotros, además son presidencialistas, ¿no? Porque son regímenes presidenciales, no como los parlamentarios europeos, que también tienen sus problemas, pero bueno, allá... disolver el parlamento, no pasa nada, elecciones, está dentro del marco. Esa es la válvula no te genera de escape. una crisis. Aquí no. Esa es la llave de Bob Esponja, sí. Exactamente. Aquí hay términos fijos, pero dense cuenta cómo están las presidencias en Sudamérica, porque ellos, a ver, Guatemala, hay que decirlo, mucha, hemos sido adelantados, venimos del futuro. O sea, tú lees la literatura hoy y te dice, es que los partidos sudamericanos se han convertido en vehículos electorales. Yo digo, eso lo leía. Eso me lo decían mis profesores de Derecho Constitucional en 2005. Entonces te dicen, bueno, y ahora hay 20 partidos.
Igual se fresean. Entonces, mirás Aquí son 28, sí. Mirás a Guillermo Lazo cayendo en Ecuador. Mirás a Boric perdido en Chile. Mirás a Pedro Castillo, bueno, y es tu historia. Altamente populares en redes, todos, en el momento de la campaña. Por ejemplo, bueno, Perú, Castillo muy bruto, va. Martín Vizcarra, que igual cayó parado. Martín Vizcarra, muchacho. 80% electorado peruano no quería que lo sacaran. El Congreso lo sacó porque la fragmentación y tal fuera. Entonces te toca gobernar en contextos volátiles de fragmentación. Y la verdad es que la experiencia reciente, por lo menos en presidencialismo, es que no es fácil. No. Y Sudamérica ya es como un poco la probadita de eso. Y te está demostrando que no es fácil. Está la fórmula Bukele, que tiene Bukele y que ha sido consistentemente aplicada en estos 4 años. Y luego te queda la fórmula AMLO, que es un poco autoritaria. Rodrigo Chávez en Costa Rica, que también es bastante autoritario, por lo menos para parámetros chicos, pues, porque para Guate sería el premio Nobel de la Paz. Pero, a ver, ¿que va a ser más difícil? Sí. Y en ese sentido, AMLO es un tipo que no vino mucho a renovar estructuras, sino lo que ha hecho es asimilarlas en Morena. Exacto. Y además es un tigre manso, ¿verdad? O sea, con ese estilo así como... Pareciera que no te está diciendo nada. Ajá, y te está matando lentamente, está, ¿verdad? O sea, te está diciendo, o sea, yo voy a sacarte el corazón y me lo voy a comer, ¿verdad? Ajá, sí. Y Bukele, lo otro que tiene es que es un maestro de la comunicación como no hay ningún otro político, por lo menos en el continente americano. Entonces, lo que decías vos, que sí habría en ese sentido que copiarle algunas páginas desde el punto de vista de semilla al libreto sí, obviamente necesitas, y eso es lo que es un presidente al final de cuentas lo que tiene que hacer es comunicar qué quiere con una efectividad, a veces lo que no es lo que quiere, ¿verdad? Lo que quiere que los otros crean que quiere, pero lo tiene que hacer con mucha efectividad. Que la gente te crea, que la gente vea por dónde vas. Exactamente, para utilizar tu capital político. Claro, porque lo peor que puedes hacer como presidente es que tus intenciones queden ambiguas. Sí, o sea, porque lo que tenés es poblaciones, digamos, que te votaron muy emocionados, o sea, esa población que te votó, pero también se desencanta a los 2 meses. Y ese va a ser un súper reto para Bernardo, porque tiene un público muy exigente de su fanbase core, ¿verdad? O sea, de la gente que es así, la fanbase de Semilla en el núcleo duro, es gente muy exigente. Entonces, saber cómo gestionar las expectativas, las decepciones de ese grupo y además esa coalición que arma, porque si va a estar ganando arriba de los 60%, no es la izquierda, no es el progresismo guatemalteco, ni siquiera es la chaviza, es una coalición. ¿Cómo puedes mantener esa coalición detrás? Si estamos hablando de gobierno de Bernardo Arévalo, es porque no dijimos el dato, pero creo que la audiencia de Bukele ya lo sabe. De tangente, ¿verdad? De Bukele, ya estoy mal. No, de tangente ya lo sabe, ¿verdad? Que era Bernardo Arévalo 63%, Senadores 37%. Ahora, ¿la dan ustedes terminada, cantada? ¿Esto se acabó ya? Aquí vamos, van a salir más encuestas, por cierto, que eso es lo bueno de este periodo corto que tenemos de segunda vuelta, es que todavía va a haber otro chance de ver cómo va en 2 semanas, justo la semana del proceso electoral, pero ¿la cantamos? A ver, ¿o no? A mí me parece difícil que Sandra pueda ganar una elección en segunda vuelta. Ese es mi punto. O sea, no creo que Bernardo sea el Bukele electoral de la época, pero me parece que Sandra Torres es una candidata perdedora en segundas vueltas. La diferencia es grande, o sea, son 15 puntos, es mucho. Para 2 semanas es muchísimo. Y como digo, me parece difícil que cambiese el antivoto por voto positivo en poco tiempo o que Bernardo caiga tanto, que es otra opción, ¿verdad? En 2 semanas. Imposible no es, por supuesto. Pues aquí no hay nada dicho en política, pero me parece muy difícil. ¿Qué podría pasar que le diera vuelta a eso? No lo veo, o sea, tendría que ser una foto de Bernardo Arévalo. Abriendo una bolsa de dólares así, sí, una cosa así escandalosa. Sí, algo de ese tipo tendría que suceder, que no puedes cantar esos tipos de cisnes negros. Por eso diría, cisnes negros y Deus Ex Machina aparte. O sea, Ceteris Paribus y toda la cuestión sale, si hay una segunda vuelta, no hay algo que impida que la gente salga a votar, si se cuentan los votos que salen. Obviamente, Edgar acaba de decir no hay nada imposible, pero esto sería lo más cercano a imposibilidad, porque así como antes mirábamos a un Bernardo que uno decía cómo esta persona con poco conocimiento, con un léxico complicado, va a poder ser un candidato que despunte. Y suceden un montón de cosas, de felices ocurrencias para Semilla, que lo ponen en el lugar de ahora. Ahora sí creo que él, incluso estéticamente y en esos intangibles, es un gran candidato. O sea,
estoy de acuerdo que yo veo difícil a Sandra Torres ganando con cualquiera una elección, pero ¿cómo habría sido con una Suri Ríos o cómo habría sido con un Manuel Conde? Seguramente muchísimo más ajustado. Sí, claro. Incluso en algunos escenarios yo miraría a Sandra todavía teniendo algún clivaje que le favorezca. Y no pero estás hablando en este momento de una... Carlos Pineda la hubiera Pero estás hablando arrasado. en este momento de una Sandra que tiene... O sea, Sandra estéticamente en este momento... Ni con los lentes de Harry Potter, ¿verdad? O sea, sigue siendo esa estética de bruja con sus pepitas verdes que sentís que se te congela el corazón si te mira. Y el contraste con Bernardo. Pues es por experiencia. Así, lo digo. De habértela encontrado una vez en la calle. Sí. Pero miras a Bernardo y es todo lo contrario. Tiene una cara de bonachón, una buena persona. Señora, Bueno, el mote del tío Bernie es muy indicativo, ¿no? Ajá. Sí, se mira culto, habla culto. Es culto. Sí. Entonces, el contraste es muy grande. Creo que en este caso y para este balotaje, para esta situación binaria, es el candidato ideal para compararse con Sandra. Te voy a robar, no, pero Dale. hay una lámina de la encuesta en la que se pregunta a los votantes con qué palabras asocia a los candidatos. Ah, ¿Se la sí, recuerdan? ahí está. Y eso es lo que dice Javier. No sé qué lámina es vos, pero es como la 24. Te la voy a buscar yo y la lámina te dice, bueno, ¿con qué identifica a Sandra? Le dice corrupta, 49, 40, mentirosa. Sí. O sea, revertir eso es difícil. Y ves a Bernardo honesto. y es honesto. Sí. Y digamos, no se imprimió bien, pero... la gran división hoy en política es esa. O sea, Así digamos, es. en la votación de ahora es esa. Quiero Eso algo es. diferente. Sí. Entonces, ¿cómo me convences a mí como elector de votar por lo mismo? Bueno, como dice Javi, tiene que ser el otro, no sé, así llevando una bolsa de dólares. O sea, solo eso te puede cambiar una elección y decir, bueno, es lo mismo y voy a optar entonces por O Sandra. los 80s que no va a pasar, espera uno. No, yo estoy casi seguro que claro, no. Que no, entraba, esperemos que no. bueno, se terminaron las elecciones y entraba el ejército a recoger las urnas. Claro, Ahora vamos sí. a contar. Digamos que sería- We'll take it up from here, la guys. situación de golpe de Sí. Estado se sale de, Sí, de contamos este en el análisis. sótano de- Ajá, no. sale de este análisis, pero No. y el otro ingrediente que les pongo es Sandra Torres pegada al discurso de persecución del Ministerio Público. error. Comunicacionalmente y en la campaña, ¿cómo le va? Es que yo creo que el problema de los candidatos en esta elección fue que un poco en ese ambiente o en ese sentimiento de la vieja política, de la de antes, en la que la población pela, la mayoría de candidatos le estaban hablando a la élite política. O al gobierno, pues, para decirlo así más claramente. Que no se enojen, que no se incomoden. Y creo que ella está cometiendo ese mismo error que, por ejemplo, Mulet lo comete en mayo-junio. O sea, como que hablando no se asuste, no va a venir Sisig de vuelta. Es como, ¿quién está hablando de eso? ¿Por qué lo decís? ¿A quién le estás para que no hablando? se enojen, ¿verdad? Para que no se Es que no incomoden. puede, es que eso es lo difícil. Claro. La situación de Sandra es complicada, no solo porque el alto rechazo, todo esto, sino que ¿qué coalición puedes armar? Cuando la gente ahorita que te está medio apoyando de forma explícita es gente que antes te llamaba la comandante Marta, la Beliceña, Claro. antes eras la presidenta de la Internacional Socialista y ahora sos el último bastión del conservadurismo. O sea, no puede ella tener algo coherente que articular en este caso o con este clivaje sistema-antisistema cuando ella necesita, en este caso, que se dé un milagro y de veras así como que poner el hilo a la aguja con una precisión milimétrica cuando tiene que hacer que los alcaldes, en este caso, maximicen y todos los alcaldes clientelares de Guatemala le movilicen el voto por encima de lo que ellos sacaron y al mismo tiempo va a tener que estar hablando de anticorrupción y de estar hablando de antisistema o criticando al gobierno cuando 200 de esos quedaron por vamos. O sea, él es un desfiladero que tiene que ir a recorrer a la victoria más estrecho que el paso de las Termópilas. Yo no veo cómo. Sí, o sea, Sandra ponerse ese traje de anticorrupción, de antisistema, No. no le va. O sea, de todos los trajes que se Es podría poner, el ese es el sistema que no tiene hecho su talla. carne. Y sí hay como muchos clichés de que si el voto conservador, que si las iglesias, que a ver, es como el cliché de la estructura, pues. Sí. Me gustaría preguntarle ahorita a Dalí, dame la cara del sistema político guatemalteco. Van a Ajá. salir Valdizón y Sandra Torres. Claro. No hay más. Bueno, y esa es la otra, que es el tema que ya lo hemos hablado acá, pero el tema del conservadurismo, el tema de los temas LGBT, del aborto, que esa pregunta no está en la encuesta, pero sería bueno tenerla a lo mejor, ¿verdad? Está pegando eso. Social Analytics, entre las gráficas que estamos viendo y sobre todo los puntos que estamos viendo para armar los análisis con Pericles,
corrimos esos datos. O sea, tenemos desagregado además el discurso, porque uno lo tiende a agrupar, el discurso pro vida y el discurso pro familia, si lo querés ver de algún punto. Sandra Torres no es el mejor estandarte del discurso pro familia, no es creíble. Antiaborto sí, hay una parte ahí que, digamos, Semilla también tiene como una desfiladera un poco estrecho en el cual no puede alienar a su base, pero al mismo tiempo sabe que no son los tiempos políticos, entonces te dice no vamos por el aborto, pero tampoco te va a decir estamos en contra del aborto. Sí, claro. Tampoco puede. Sandra sí lo puede hacer, pero con el tema pro familia, si los desagregas, sale mejor Bernardo. Bueno, está casado. Se le ve como un hombre de familia. Está casado, empezamos por ahí. Está casado, sale un video no se divorció para con su esposa. No se divorció para acceder a la presidencia en el altar. En cambio, la otra, ¿qué onda? Sí. Claro. ¿Y su hija qué? ¿Cuál es su familia? Sí. No me jodas, pues. Entonces, sí, se quiere vender como Giorgia Meloni. No. Mira, tal vez no, pero su hija votó por ella. Eso nos quedó claro, creo yo. Entonces, votó por ella. Por lo menos ahí hay un sí, le causó problemas ahí con Rudy Valiente. Bueno, pero Guzmán, madre pero solo hay una y parejas, quién sabe. Pero bueno, pero el tema ese es un poco analizar el camino a la segunda vuelta, ¿verdad? Faltan 2 semanas, estamos a nada. Vamos a tener otra encuesta que de una vez les hago ahí la publicidad. La cita, para que nos vengamos esa semana y analicemos la encuesta. El 16. El 16, que sale. ¿Les parece si cerramos rápido con Dale. lo que han visto ustedes con la avenida de Almagro? Sí, me parece. Bueno, hablemos un poco sobre el tema. Todavía no tenemos mucha información. Sabemos que se reunió con el Ministerio Público y con gobierno, ¿verdad? La reunión con el Ministerio Público, las fotos me dieron un poco de risa, ¿verdad? Porque está así Curuchiche con una cosa así, de file, un file así de este tamaño, enseñándole a Almagro todo el caso de Semilla, y Almagro está así, sí, muy interesante. Gracias, además, Almagro ¿verdad? tiene unos gestos simiescos, entonces ver así como alguien que no termina de evolucionar, entendiendo la investigación de Curuchiche es una foto muy divertida. Un expediente que Semilla no ha podido ver porque dice el juez que no es parte, ¿no? Sí, eso es lo más simpático del caso. No, las fotos son, es una cosa así de comedia, de un sketch así de SNL, de esos así, de los buenos, ¿verdad? Sí. Y bueno, pero ¿qué esperamos de esto? ¿Será que Almagro, ahorita hay que ver el informe, ¿verdad? Que Almagro va a presentar. Almagro viene y da un cuentazo, digamos, un poco en la línea de lo que decían los países miembros de la OEA en la reunión. Mira, eso fue patear la pelota para adelante. El Consejo Permanente de la OEA convoca a una sesión especial para tratar el caso guatemalteco. Y Guatemala, muy hábilmente, hay que decirlo, llama e invita a Almagro a que venga y eso evita que la resolución sobre Guatemala se apruebe en el Consejo Permanente. Viene Almagro, obviamente le va a tomar estos días reunirse con los candidatos, con el MP, ¿verdad? Va a volver con el informe y claro, lo que Guatemala va a decir es, mire, ya sabes qué va a decir. Guatemala respetuoso, la división de poderes, el gobierno es ajeno. Bueno, que lo dijo la embajadora Clavería. Ustedes ven la sesión completa del Consejo Permanente. La embajadora Rita Clavería dice, el gobierno es ajeno. Un poco incómoda. El gobierno es ajeno. El gobierno, refiriéndose al Ejecutivo, es ajeno. Claro, te van a poner el organigrama del Estado de Guatemala y te van a decir, el Ministerio Público es una entidad autónoma cuyo objetivo es, no es el gobierno. Eso va a ser la defensa de Guatemala. Y el informe va a decir, seguramente sí, pero causan dudas las investigaciones del Ministerio Público, causan dudas instamos a Guatemala a abstenerse de trala. Eso va a pasar. Por cierto que como creo que efectivamente el servicio que podemos hacer como tangente es discutir estas cosas para profundizar en nuestro conocimiento del aparato público, de la política en este caso. Pobre la embajadora. Sí, la embajadora es una embajadora de carrera. Sí. Es muy fácil decir que renuncie y todo. No, la vida. Está haciendo su trabajo. Se le veía incómoda, hay que decirlo. Se le veía incómoda leyendo ese informe, ¿verdad? Pero a lo que iba con esto es, yo creo que al final de cuentas, la avenida de Almagro lo que sí termina de hacer es de ponerle la tapa al pomo a la pequeña facción golpista. O sea, creo que no se puede hacer mucho ni los días previos, ni durante, ni en los días después, porque, o sea, imagínate cómo sería Almagro diciéndole, mano, o sea... Pero vos lo decías, ¿verdad? Llevándose así enchachados a los que tienen amenazados ahí y Almagro ahí, ¿verdad? Se vería muy mal. Eso frenó. Además, las declaraciones de Almagro, obviamente, leyendo lo que estaba saliendo de la asamblea de la OEA, fue unas declaraciones, en ese caso, de preocupación y de que sí, la preocupación es real y que él está viendo eso. Entonces, toda vez él no se desdiga y retroceda de lo que ha dicho, creo que el efecto en ese caso para que podamos tener una segunda vuelta con garantías
abona y grandemente en ese sentido. Entonces, Así que yo lo miro. esto nos lleva al 20 de agosto, Sí, no, como ayuda estamos, grandemente. ¿verdad? Ayuda Ya no hay... O sea, la situación se estabilizó y se normalizó. Aquí hay una persecución contra Semilla con miras a cancelarlo, pero ahora, después del 20 de agosto y a debilitar y erosionar más, ya están preparando en ese sentido, creo yo, más los golpistas. Si se puede, digamos, que sea un resultado ajustado que le permita a Sandra Torres desconocerlo y que haya una porra ahí de gente que va a salir desconociéndolo. Eso es lo que está mutando, digamos, el intento de golpe está mutando hacia eso. Y que a la par estamos teniendo una segunda vuelta, donde sí, ahora ya hay un poco más a lo que parece segunda vuelta. Sandra diciendo ahí a los líderes religiosos que les va a hacer una secretaría, que les va a quitar impuestos. Por ejemplo, sí. Los Andranomics son impresionantes. O sea, esta gente que te habla de prudencia del gasto fiscal y te dice que Sandra es la mejor opción, o sea, esa gente son unos payasos. Además, el tema de veras que está hablando ahí para cortejar el voto conservador, que es de lo poco que le queda discursivamente. Y el otro lado, pues Semilla ayer anunciando ahí su sistema anticorrupción. También, obviamente, ¿verdad? Y ahí empezás a ver dónde una campaña con un poquito más de normalidad habría sido interesante, metiendo la pata con cosas como hablar de la muerte civil de los corruptos, por ejemplo, que es un tema contra derechos humanos y todo. Eso ya se parece más a una campaña. Sí. ¿Verdad? Va a ser corta porque ya queda poco tiempo. Va a haber un debate, supuestamente. Yo me apuestas que Sandra Torres no llega al debate. Yo ¿verdad? no lo sé porque... Necesita ir, ¿eh? Exacto. Ya está No sé. perdida por ¿Qué va a perdida. perder? Estoy de acuerdo con vos porque Ajá. esta gente es muy veleidosa y no se quiere ver arrastrada por un Arevalo que uno intuiría que la podría arrastrar discursivamente. Pero Ojalá la llegue. lógica electoral te dice, tenés que ponerle, y esas son ya Hail Mary, ya es decir, el último pase, tenés que apostarle todo a un contraste. Y el contraste para ver qué donde pasa. mejor se da es poniéndolos en un debate. Pues ojalá se dé, y ese será un buen punto, creo que yo, de discusión Sí, para el próximo seguro. Tangente, porque necesitamos ese debate. O sea, queremos ver ese contraste, queremos ver en qué se diferencian, y ojalá se dé. Y a ver, y doña Sandra también, véngase a Tangente. Aquí está aquí está disponible, véngase. Ayer estaba Daniel está hablando- con ganas de entrevistar. Ayer estaba hablando a Daniel precisamente diciéndole, usted no va a venir aquí a que la despedacen a Tangente. No, O sea, hombre, somos no. gente civilizada. Sí. Queremos saber un poco más de usted, contéstenos. Sí, obviamente, pues no nacimos ayer y hemos estado aquí en Guatemala, así que tenemos algunas ideas sobre usted, pero le prometemos ser tratada con amabilidad, con justicia. Y que usted no va a venir aquí a enfrentar un escuadrón de fusilamiento. Así que No. bienvenidísima Sandra Torres si quiere estar aquí. Creo que va a ser una conversación incluso que la puede humanizar. No sé si va a salir con más votantes, pero lo que sí va a salir es con una oportunidad verdadera de contar su historia. Y eso. Pero bueno, gracias, mucha. Hecho. Echa la cita para que hablemos de la próxima encuesta. Y Bernardo bueno, seguramente también. viene, ¿verdad? No Él sabemos sí. todavía la fecha, pero estamos ahí con la agenda porque tienen una agenda complicada, pero vamos a tener una entrevista con Bernardo antes de la segunda vuelta, así que ya nos dijeron por ahí, así que los esperamos. Así que bueno, los dejo. Adiós, Tangente. Gracias a nuestros patrocinadores, Piedra Santa y ahora Y Parismart. Parismart, que está por acá. Y bueno, nos vemos. Adiós, mucha. Chao. Adiós.